La incertidumbre de los vulnerables es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar. Esa es una frase de Mario Benedetti, el entrañable poeta uruguayo, que casa muy bien con la situación que vamos a abordar en esta ocasión. Una situación que tiene que ver con una nueva calamidad que está azotando a toda Centroamérica, digamos, o a Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, más que a Costa Rica y a Panamá. Pero en todo caso, una nueva calamidad que se suma a las calamidades estructurales y coyunturales que sufren los pueblos de la región. Un saludo a todos los salvadoreños que pertenecen o que forman esa diáspora fascinante que está dispersa por todo el planeta. Particular saludo a Delmia Velar, Juan Guzmán, José Guerrero en California, Patricia Valladares. Todos ellos un saludo muy especial y gracias por estar pendientes siempre de los debates o los temas que traemos a discusión a esta plataforma que nos permite acercarnos con nuestros análisis a la población. Un saludo también muy entrañable a todos los salvadoreños que están dentro del territorio nacional. Vamos a tratar en este día un aspecto que es una cuestión que tiene que ver mucho con la cultura política democrática. Vamos a hablar del pueblo. Esa definición o ese concepto que se pone de moda, sobre todo en los periodos electorales. Entonces vamos a tratar de definir qué es el pueblo a la luz de otra calamidad que está sufriendo el pueblo. Y es el embate del huracán o de la cola del huracán ETA que está golpeando la parte de la región centroamericana. Entonces vamos a hablar de cómo está impactando en eso que los políticos llaman pueblo. Pero necesitamos tener una definición de pueblo, porque todo el mundo habla de él o todo mundo usa ese concepto cuando está en un proceso electoral. El Salvador del pueblo, el pueblo del Salvador, nuestro pueblo, mi pueblo, el pueblo salvadoreño. Esas son frases comunes que se usan o que usan los políticos para tratar de conseguir el voto. Entonces hablan del pueblo y convierten la palabra en un concepto vacío. Convierten la palabra en algo baladí, en algo trivial. Pero, ¿qué es el pueblo? El pueblo son esas decenas y miles y millones de hombres y mujeres que se truenan los dedos frente al comedor todos los días. El pueblo son esos millones de hombres y mujeres que no pueden dormir por la noche porque las boletas de empeño les ladran al oído. El pueblo salvadoreño son esas largas procesiones de mujeres que se dirigen hacia la maquila a vender la sangre de su vientre y a vender los sueños que tienen pendientes todavía en las mejillas. Son esas largas filas de jóvenes que van con un libro o con un cuaderno bajo el brazo, tratando de no ser excluidos por una educación que tiene muchas ganas de convertirse en una educación excluyente. El pueblo son esos miles de hombres que en los basureros, en los botaderos de basura, tratan de descubrir el secreto de la sonrisa de sus hijos. El pueblo son esos miles de hombres y mujeres que se paran en las esquinas y se convierten en esquineros sospechosos y se paran en esas esquinas tratando de adivinar cuál de los buses lleva un sueño que sea para él. El pueblo son esos miles de hombres y mujeres que se van a los parques públicos a disimular el desempleo que viven o el desempleo que tienen como amenaza frente a condiciones coyunturales como la de la peste
o de otras crisis económicas que se generan. Ese es el pueblo. El pueblo es todo y es nada en política. Es todo porque ese pueblo es lo único que mantiene con vida este sistema político que ya es un sistema caduco. Lo único que sostiene ese sistema político es el pueblo. Independientemente de las opciones partidarias que tenga, el pueblo es lo único que sostiene ese sistema político. Y últimamente el pueblo que ha decidido que la opción del bipartidismo ya no es algo viable ni confiable, esa ilusión del pueblo es la que le ha dado un nuevo ánimo o una nueva fuerza a ese sistema político, pero pensando ese pueblo en que ese sistema político debe cambiar. Ese es el pueblo. El pueblo es todo en política, pero también el pueblo es nada en política, porque muchos de los políticos, o la mayoría de los políticos tradicionales, los políticos corruptos, usan al pueblo únicamente para llegar al cargo público. Pero en realidad no tienen ningún respeto ni sienten ningún compromiso con ese pueblo para cumplirle lo que le prometieron, ¿sí? El pueblo es un concepto social porque habla de miles y millones de hombres y mujeres que habitan un territorio que está asignado por la pobreza. Y el pueblo también es un concepto ideológico porque es una forma que se usa para identificarse con determinados intereses. Por eso vamos a ver que los políticos o los académicos de la derecha más reaccionaria, jamás usan la palabra pueblo ni jamás se sienten parte de ese pueblo, porque el pueblo es un concepto ideológico, al igual que es un concepto ideológico el de clase media, ¿no? O sea, la clase media es un concepto ideológico porque como tal la clase media no existe. No hay ninguna clase que esté en medio de los ricos y de los pobres. Pero también el pueblo es un concepto cultural porque es una forma de abordar o de interpretar o de comprender todas las creencias y todos los comportamientos que hacen que las personas no pierdan la sonrisa a pesar de que se saben amenazadas por un huracán o por una peste. El pueblo son los que son acarreados y son los que acarrean también las ilusiones de los otros. El pueblo es aquel sector de la población que sabe que si no trabaja no come. Y es aquel sector de la población que sabe que con su esfuerzo puede sacar adelante a sus hijos y si no lo hace va a morir en el intento. El pueblo también es una palabra que se usa en términos políticos para ocultar la desigualdad. Eso es el pueblo. El pueblo son los eternos damnificados, son los eternos vulnerables, porque la palabra vulnerabilidad, que la vamos a escuchar o que la estamos escuchando, sobre todo en estos días que somos azotados por el huracán ETA, esa vulnerabilidad es un sinónimo de pobreza. Y la pobreza es un sinónimo de desigualdad social. ¿Cómo saber quiénes forman parte del pueblo? Y acá nos tenemos que meter en un concepto que es un concepto complementario o subsidiario de esa gran categoría o de ese gran concepto llamado pueblo. Y es el de ciudadanía. Definitivamente todos los habitantes del Salvador o todos aquellos que nos hacemos o que nos creemos ser ciudadanos y que creemos que somos ciudadanos del mismo tipo, estamos en un error. Porque así como existen distintas identidades socioculturales, también existen distintos grados de ciudadanía. Hay ciudadanos de primera clase. Y esos son todos aquellos que ante fenómenos naturales como el que estamos viviendo en este momento no tienen ningún temor. O sea, no tienen ningún problema porque saben que no viven en una zona de alto riesgo. Son todos aquellos que cuarentenas o pandemias, huracanes, temporales, terremotos, no los van a poner en una situación crítica.
siempre van a tener la forma de salir adelante. Ciudadanos son todos aquellos que cuando cometen un delito salen bajo palabra, o tienen arresto domiciliario, o son llevados a los tribunales de forma respetuosa. Los que forman parte del pueblo son arrancados de sus casas y sacados en calzoncillos y tirados a las camas de los pícaros. Ese es ser un ciudadano de segunda o de tercera o de cuarta categoría. Esa segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta categoría, esos son los grupos de ciudadanos que conforman lo que nosotros llamamos pueblo. En realidad, cuando nosotros vemos lo que sucede en los procesos electorales, al menos en los anteriores, porque esta nueva gestión que estamos viviendo es otro ensayo del pueblo, es otro ensayo de la ilusión del pueblo para tratar de darle vida a este régimen político basado en los partidos políticos. En este momento ese pueblo es ciudadano únicamente, o ha sido ciudadano únicamente en el momento de votar. Después de que ha emitido el voto, deja de ser el ciudadano al cual se le deben cumplir las promesas. Eso es lo que el pueblo ha aprendido en todos estos años. No en los últimos 30 años, que es el periodo de tiempo emblemático que estamos usando para tratar de cambiar o de convencer de que es posible crear una lógica política diferente. Estamos hablando de 30, 40, 50, 100 años en los cuales el pueblo ha sido ciudadano solo en el momento de emitir el voto, y después de él no se ha considerado a ninguno de sus integrantes como una persona a la que hay que honrarle lo que se le prometió. El pueblo, ese pueblo del que todos hablan y que se convierte en la frase común para tratar de decir que se tienen buenas intenciones, porque al final la palabra pueblo lo que quiere decir es que se tienen buenas intenciones o que se tiene una base importante y sólida de compromiso moral y ético con el bienestar colectivo. Entonces, al final, ese pueblo, como digo, es un pueblo estoico, valiente, aguantador, un pueblo simbólico, podríamos decir. Y ese pueblo ha sufrido todo tipo de calamidades. Sufrió a principios del siglo XX o pasó de la gripe española a la gripe de los militares. Pasó de la gripe aviar a la gripe porcina de los privatizadores. Pasó del huracán Fifi al huracán del PDC y al huracán del PCN. Pasó de la peste del coronavirus a otro tipo de pestes que han estado sojuzgando y depredando sus bolsillos durante más de un siglo. Sin embargo, ese pueblo, ese que llaman el pueblo, es aquel al que se le puede convencer de ir nuevamente a votar. Y él se convence. Y se convence no porque sea tonto. O sea, no hay que creer que el pueblo es tonto o es estúpido. Se convence porque es un pueblo de buen corazón. Es un pueblo corajudo, valiente. Es un pueblo que quiere darle el beneficio de la duda a este sistema político que lo ha tenido totalmente marginado desde siempre. Este pueblo es el pueblo que ha sido sometido constantemente y ha sido acarreado constantemente por los partidos políticos. Pero siempre ha llegado o han llegado coyunturas en las cuales el pueblo tiene breves espacios de rebelión, tal como lo tuvo el año pasado cuando dijo basta ya a los partidos políticos corruptos que le daban vida a un bipartidismo de facto que continuaba la maña de seguir viendo en el pueblo un todo y un nada. Este pueblo es el pueblo al que se le convenció que era cierto aquello del minimum vital que escribió Masferrer. Y ese minimum vital sirvió para establecer un salario mínimo realmente
rozando por el lado de abajo casi que el simple hecho de la sobrevivencia. Es el mismo pueblo al que se le convenció de que el dinero es maldito y que por eso no debe tenerlo en sus manos. Y que por eso ese dinero debe estar mejor en las manos de los que lo explotan, de aquellos que lo explotan. Ese es el pueblo al que se le hace referencia. Ese es el pueblo al que se le pide el voto. Ese es el pueblo al cual se dirigen hoy los partidos políticos, Arena, FMLN, PDC, PSN, después de haberlo depredado, se dirigen a él tratando de encontrar una pizca de buena voluntad de ese pueblo para que de nuevo crea en ellos. Sin embargo, como digo, el pueblo en determinadas coyunturas se harta. Y en esta ocasión parece que ya se ha hartado. Estamos pasando por un momento en el cual la situación climatológica está poniendo en serios aprietos a cientos, a miles, a cientos de miles de salvadoreños. El huracán ETA está dejando una enorme cantidad de lluvias que están causando inundaciones y están arrasando con las casas que están ubicadas en los barrancos o a la orilla de los ríos. Y entonces acá llegamos de nuevo a lo que significa ser pueblo. Un pueblo al que durante décadas se le ha dicho que va a salir de su situación de pobreza. Sin embargo, siguen viviendo miles de familias salvadoreñas a la orilla de los ríos, en los barrancos, en las faldas del volcán, sabiendo que fenómenos naturales como este fácilmente van a destruir no solo sus casas, sino que también van a destruir su vida. Como país somos un país altamente vulnerable. Podríamos mencionar una serie de tormentas tropicales, terremotos que como población hemos vivido. Podríamos sumar cientos de millones de dólares que se le han dado a los gobiernos desde hace 30 años, según la agencia norteamericana para el desarrollo. Cientos de millones de dólares que se le han dado en los últimos 30 años a los gobiernos para que construyan nuevos hábitats de las personas o para que generen una infraestructura que no sea tan vulnerable. Al final nos damos cuenta de que el pueblo no solo tiene un grado inferior de ciudadanía, no solo es un pueblo que es un grupo de personas que es todo y que es nada en política, sino que nos damos cuenta también que es un pueblo, que es un grupo, que son millones de personas vulnerables, y vulnerable significa que no tienen la capacidad para enfrentar y remediar por sus propios medios fenómenos naturales como este. Esos cientos o esas miles de familias que dependen del Estado para que les ayude en momentos de calamidad es porque son familias vulnerables. Entonces, una meta debe ser, si en realidad nosotros le queremos dar otra connotación a eso que en política se le llama pueblo, para tratar de nutrir las urnas electorales, nosotros debemos generar no un estado de bienestar, no un gobierno de bienestar, no un gobierno de asistencia social, sino que debemos generar una sociedad de bienestar social, una sociedad en la cual pueblo sea sinónimo de bienestar. Ese es el punto. El punto es cómo lograr que esa palabra, que para los políticos es abstracta o es vacía, cómo lograr que esa palabra se llene de contenido. Y la única forma de llenar de contenido esa palabra es a través del compromiso social y compromiso moral de todos nosotros por construir un país del cual nos sintamos orgullosos, un país digno que dignifique a todas las personas, un país en el cual la gente no tenga que temblar de miedo cada vez que se acerca a un fenómeno natural como este, un país en el cual los jóvenes no tengan que temblar de miedo cuando están en sus trabajos y saben que se acerca un recorte de personal.
un país en el cual los jóvenes no sientan miedo de ser excluidos por la educación porque carecen de la tecnología o carecen del dinero suficiente como para pagar los paquetes de redes sociales. Debemos superar eso que se conoce como el paradigma de la caridad. El pueblo no necesita caridad, el pueblo no merece caridad, el pueblo merece tener las condiciones necesarias para salir de la vulnerabilidad a través de poseer las capacidades para enfrentar los problemas y remediarlos por sus propios medios. Esa es la función al final, o esa es la lección que debe dejarnos este fenómeno climatológico que estamos viviendo en este momento. Como pueblo debemos enfrentarlo, pero también debemos pensar en que necesitamos construir una sociedad que no sea vulnerable, una sociedad de bienestar.